Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra de Dios, invocando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero reflexionar un poquito acerca de la lectura que nos presenta hoy la Iglesia, que está tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 21 en adelante. En este Evangelio, el Señor nos va a hablar de dos cosas muy importantes y que vamos a tratar de reflexionar. Una es el perdón. Nos habla acerca de cómo debemos nosotros perdonar a aquellas personas que nos ofenden, aquellas personas que nos hacen daño, aquellas personas que hablan mal de nosotros, aquellas personas que nos agreden, aquellas personas que siempre nos atacan, siempre están buscando la forma de herirnos, de molestarnos. Y también el Evangelio también nos muestra que si nosotros esperamos en esta vida y no somos capaces de reconciliarnos, no somos capaces de perdonar a aquella persona a la que nosotros hemos ofendido o que ellas nos han ofendido a nosotros no somos capaces de perdonarlas, entonces nosotros vamos a recibir un castigo después de que partamos de este mundo, después de que muramos. Nos va a hablar también de qué pasa cuando yo muero y no me reconcilio con el hermano. ¿Para dónde vamos a ir nosotros? Vamos a hablar un poquito del purgatorio. Bueno, dice el Evangelio así. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 21 en adelante. Esto dice el Señor. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No te digo 7, sino 77 veces. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados. Y para empezar, le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo, junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado, pues, se arrojó a los pies del rey, suplicándole: Dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, mas todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole: Págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: Dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Los compañeros, testigos de esa escena, quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el Señor lo hizo llamar y le dijo: Siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero
como yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Acabamos de escuchar el Evangelio de San Mateo, desde el capítulo 18, del versículo 21 en adelante. Ahí nos habló primero de que Pedro, discípulo de Jesús, el primer papa, el jefe que Dios había constituido como jefe de la iglesia, le hace una pregunta a Jesús. Le dice: ¿cuántas veces debo perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Cuántas veces debo perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Pedro le había puesto un límite al perdón. Él pensaba que 7 veces era suficiente para perdonar a la otra persona si nos agredía, si nos ofendía, si nos hacía daño, si nos maltrataba, si nos hacía algo indebido, algo que nosotros nos doliera. Y él pensaba que perdonando hasta 7 veces, ya después de esas 7 veces en adelante, no tendríamos nosotros ya que perdonar a esa persona. Pero Jesús le dice, no, Señor, hasta 7 veces no, hasta 70 veces 7. ¿Qué quiso decirle Jesús con esto a Pedro? Jesús le dice: no, Señor, nosotros debemos estar dispuestos a perdonar al hermano cuantas veces sea necesario. Cuantas veces el hermano venga hacia mí y me pida perdón, yo debo perdonarlo. Yo debo perdonarlo, así sea la ofensa más grande del mundo. Así sea la ofensa más grande del mundo. La ofensa que uno diga: no, Señor, yo no perdono esto porque él me hizo un daño muy inmenso que yo no lo voy a poder olvidar. Hasta esa ofensa, dice el Señor, usted debe perdonarla. Entonces, lo primero que nos damos cuenta aquí es la importancia que tiene el perdón, el de nosotros, el de nosotros vivir ese arrepentimiento, dejar ese rencor, dejar esa rabia, dejar esa rabia que nos corcome, esa rabia que no nos deja muchas veces tener paz, esa rabia que nos conduce a nosotros a tratar de hacerle daño a la otra persona. El Señor dice: no, tú debes perdonar, tú debes reconciliarse con el hermano. Entonces Jesús, por eso le dice a Pedro, cuando Pedro le dice: pues, Señor, hasta 7 veces no, hasta 70 veces 7. Aquí nosotros nos damos cuenta, la primera enseñanza que el Señor nos da es acerca del perdón, acerca de reconciliarnos con el hermano, de perdonar la ofensa del hermano. Y nos enseña que no es 1 o 2 o 7 veces, no, es todas las veces, cuanto sea necesario. Es importante perdonar al hermano. Mire que aquí nos habla de cuando el hermano nos ofende a nosotros. Cuando el hermano nos ofende a nosotros, nosotros debemos perdonarlo a él. Pero ya nuestro Señor Jesucristo, en un evangelio anterior a este, Él nos enseña a nosotros que también nosotros debemos buscar el perdón de aquella persona que nosotros hayamos
ofendido. Aquí es alguien que nos ofende a nosotros. Y el Señor le dice, usted debe perdonarlo. Pero en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, también versículo 21, en adelante el Señor nos enseña que si nosotros lastimamos a otra persona, que si nosotros agredimos a otra persona, que si nosotros dañamos a otra persona, nosotros debemos también ir ¿a qué? A reconciliarnos con ella, a perdonar, a buscar el perdón de esa persona. Vamos a buscarlo. Está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Mire lo que dice acá el Evangelio. Mire lo que aquí nos enseña Jesús. Dice nuestro Señor Jesucristo: ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, le da rabia, le da cólera, quiere hacerle daño por algo que le dijo, por algo que le desagradó. Entonces, si alguno se enoja con su hermano, es cosa que se merece juicio. Esa persona debe ser juzgada igual como cualquier persona que hubiese asesinado a otra persona. El Señor compara el enojo, la rabia, la compara con el pecado de matar. O sea, si yo me enojo con el hermano, si yo le cargo rabia, bronca, como dice uno, y deseo hacerle daño a la otra persona, eso es lo mismo como si yo hubiera matado a esa persona. Dice, pero yo les digo, si se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Y dice, si usted insulta a su hermano, si usted lo calumnia, si usted habla mal de él, si usted lo ofende, usted también debe comparecer ante el tribunal. Debe ser también juzgado igualito como si usted hubiese matado a alguien. Y dice, si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Si nosotros hablamos mal de una persona, si nosotros la ofendemos, la calumniamos, le hacemos mala cara, la ignoramos, la tratamos mal, la odiamos, todo eso, dice el Señor, es igualito como si ustedes hubiesen matado a una persona y ustedes van a ser juzgados iguales. ¿Qué debemos hacer cuando pasa esto? ¿Qué es lo que el Señor nos invita a nosotros a que debemos hacer cuando esto sucede? Dice el Señor, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras vas todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? Y no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Entonces el Señor nos dice, si yo ofendo a alguien, si yo le hago daño a alguien, si yo lo miro mal, si yo lo agredo, si yo hablo mal de él, ¿qué debo hacer yo? Ir a buscar a ese hermano y pedirle perdón. ¿Qué debo hacer? Ir y buscar a ese hermano y pedirle perdón. Por eso es que, mire, esto es muy importante. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cometemos ese error. A veces nosotros reconocemos que somos pecadores, reconocemos que cometemos pecados, reconocemos que ofendemos a la otra persona. Entonces yo voy y me reconcilio con Dios. ¿Cómo lo hago? Confesándome. Yo voy y me confieso ante el sacerdote y Dios me perdona el pecado, porque eso lo dice la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa? ¿Será que ese pecado
está completamente perdonado? ¿Será que Dios sí perdona completamente ese pecado que yo le estoy manifestando y que yo lo estoy confesando? Pues no. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dice acá: debo ir yo también a pedirle perdón a esa persona. Si yo me confieso, pero no voy y busco a la persona para pedirle perdón, ese pecado no está completamente perdonado. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? El Señor nos explica bien claro, dice: si tú no perdonas a esa persona, dice, esa persona te llevará ante el juez. ¿Quién es el juez? Jesucristo. ¿Quién es el juez? Dios. Y el juez te entregará a los guardias. ¿Quiénes son los guardias que tiene el juez allá en el cielo? Los ángeles. Los ángeles. El juez, que es Dios, entrega a esa persona a los ángeles, para que los ángeles se encarguen de llevarnos a dónde. Dice: ellos te encerrarán en la cárcel. Los ángeles, que son los guardianes de Dios, se van a encargar de encarcelarnos. Eso es lo que la iglesia llama purgatorio. Purgatorio. ¿Por qué? Porque vamos a purgar aquella ofensa que nosotros hicimos y que no fuimos capaces de pedir perdón, de reconciliarnos con el hermano. Lo que el Señor nos pidió: ve y reconcíliate con tu hermano. Dice: y no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. El día que nosotros terminamos de pagar, de purgar todos nuestros pecados en el purgatorio, de ahí salimos nosotros y vamos nuevamente a la presencia de Dios, pero ya vamos ¿para dónde? Para el cielo. Por eso es que aquí, volviendo a San Mateo, volviendo al Evangelio de San Mateo, capítulo 18, que estamos meditando y reflexionando, cuando el Señor nos dice que debemos perdonar a esa persona, el Señor nos recuerda a nosotros también que si nosotros no perdonamos a esa persona, si nosotros no la perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. Por eso es que termina el Evangelio diciendo esto. El Evangelio termina diciendo esto. Mire lo que termina diciendo el Evangelio. Dice: y Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre, lo mismo hará Dios con ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice: a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. O sea, si yo no perdono a mi hermano la ofensa que yo le hice o la ofensa que él me hizo, si yo no me reconcilio con él, dice el Señor, yo tampoco te voy a ¿qué? A perdonar. Mire cómo lo dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 14. Se lo vamos a leer aquí también. Evangelio, eso está, Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 14. Ustedes se acuerdan que el Señor nos enseña a nosotros orar, ¿cierto? ¿Y cuál es la oración que el Señor nos dice que por la cual nosotros debemos orar? El Padre Nuestro, ¿cierto? Y en el Padre Nuestro hay una partecita donde dice: y nosotros perdonamos sus ofensas, y nosotros perdonamos sus ofensas como Él nos perdona a nosotros. Dice, perdona nuestras ofensas como nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. ¿Cierto? El Señor nos dice que nosotros debemos perdonar las ofensas como ellos también, como nosotros, como Él nos perdona. No, perdona nuestras ofensas. ¿A quién le estamos diciendo? A Dios, al Señor. Y mire que en el versículo 14 dice algo muy contundente y claro y que nosotros debemos tener en cuenta cuando estemos en una situación de estas y nosotros no somos capaces de perdonar
a aquella persona que nos hizo daño o que nosotros les hicimos daño. De San Mateo capítulo 6 versículo 14 dice: porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Si yo perdono, Dios me perdona. Ahora, ¿qué pasa si yo no lo perdono? Y yo me muero y me muero sin pedirle perdón al Señor de esa ofensa. Dice, pero si ustedes, dice el Señor, pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Entonces, ojo, mucha atención. Miren que el Señor es bastante fuerte acá. El Señor es bien clarito. Así que eso nos pone a pensar a nosotros. El Señor nos pone a pensar a nosotros. Nos dice, si ustedes perdonan a aquellas personas que te agredieron, que te lastimaron, que te hicieron daño, por muy fuerte que fuera, Dios también lo perdonará. Mire que hay un ejemplo muy hermoso, muy maravilloso, que pasó hace años con el Santo Papa Juan Pablo II. Él fue agredido por un muchacho, por un joven, y por poco muere de un disparo. ¿Y qué hizo el Santo Papa? Cuando ya estuvo mejor, cuando ya salió, porque el Señor no permitió que él se muriera, cuando ya se recuperó, ¿qué fue lo primero que hizo? Ir a buscar a esa persona que lo agredió, que trató de quitarle la vida, y le perdonó esa ofensa, ese pecado, un pecado grave, porque era asesinato, era matar. Eso es lo que el Señor nos pide a nosotros. Entonces el Evangelio termina contándonos a nosotros de una parábola de un juez, de un rey que vino a pedir cuentas. ¿Quién es ese rey? Jesucristo, Dios, cuando viene a pedirnos cuentas. Cuando Dios viene a pedirnos cuentas, ¿nos lo va a pedir en esta vida? ¿O cuándo? En la otra vida, cuando ya morimos. Cuando yo muero, cuando nosotros morimos, debemos compadecer a quién ante el tribunal, que es Jesús. Mire cómo lo dice San Pablo, que nosotros cuando morimos, cuando el Señor nos llame, cuando el Señor nos pida cuentas, ¿a dónde tenemos que ir nosotros? Cuando nosotros nos muramos, el Señor nos va a pedir cuentas, así como el juez dice que va a pedirle cuentas a sus empleados de sus acciones. ¿Ese juez quién es? Dios. ¿Ese juez quién es? Jesucristo. Mire lo que Pablo dice. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice: pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. ¿Qué está haciendo el Señor acá? Está llamando a estos hombres a comparecer ante Él para Él ¿qué? Pedirles cuentas. Este hombre le debía muchísimo dinero a ese rey, a ese juez que es Dios. En este caso son muchísimos pecados, muchos pecados que tenía este hombre, demasiados pecados que ya lo condenaban, porque inclusive él ya lo había condenado, pero ¿qué pasó con este? Se arrepintió a última hora, le pide perdón al rey, al Señor, a Dios, al juez, le pide perdón, y Dios ve su arrepentimiento, ve que realmente esta persona lo está haciendo de corazón, y decide ¿qué? Perdonarle esa deuda. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Pero eso lo tenemos que hacer nosotros ¿cuándo? Antes de morir.
porque si no, ya no hay tiempo de más. Ya no hay tiempo de más. Entonces, si nosotros alcanzamos a pedirle perdón al Señor, el Señor nos tiene en cuenta. Pero ¿qué pasó? Este señor, después de que fue perdonado, se encuentra con un amigo que también le debía una deuda a él, pero una deuda muy pequeña, demasiado pequeña, y él decide atacarlo a él y decide encerrarlo en la cárcel porque esa persona no tuvo cómo pagarle a él su pequeñita deuda. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Se dio cuenta, porque le contaron, lo vuelve y lo llama otra vez a juicio, pero esta vez no lo perdona. Esta vez no lo perdona. ¿Por qué? Porque actuó mal. Porque hizo las cosas mal. Porque él debería haber perdonado a la otra persona. Él debería también haber perdonado. Si Dios le perdonó pecados más grandes que tenía, ¿cómo él no podía perdonar a esta persona que vino a pedirle perdón a él? Entonces mire que el Señor nos está mostrando acá con este evangelio también la importancia que es reconciliarnos, la importancia que es perdonar y que buscar el perdón. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Termina el evangelio diciendo que el Señor mandó a esa persona a pagar toda su deuda hasta que saliera, ¿dónde? En la cárcel. ¿Cuál es esa cárcel? Lo que llamamos nosotros purgatorio, lo que la iglesia llama purgatorio. Purgatorio. Y entonces, ¿pero qué? A lo que termine de pagar esa deuda, él va a salir de ahí. Va a salir de ahí y va a hacer ¿qué? Y va allá a quedar purificado, como dice el profeta Isaías allá en el capítulo 1, versículo 18. Quedaremos purificados, quedaremos limpiados como el grisol, como la nieve blanca, como la blanca. Quedarán nuestros pecados limpios como la nieve. Entonces, mire la importancia que tiene el perdón. Mire la importancia que tiene el reconciliarnos. Mire la importancia que tiene el de buscar siempre el perdón, porque a Dios le agrada eso. A Dios le agrada eso. Y no solamente porque a Dios le agrade, es que es la única forma que nosotros tenemos de ¿qué? De no ser juzgados por el Señor, de que cuando comparezcamos ante Él, nosotros podamos ser perdonados por el Señor y no necesitemos de purgar nuestros pecados en el purgatorio. Bueno, hermanos, esta era la pequeña reflexión que quería hacer acerca de este evangelio.